Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. En esta ocasión, la segunda parte de esta miniserie de las profecías del Antiguo Testamento respecto del Mesías. En esta ocasión vamos a considerar el tema tipologías del Mesías. El pasaje que nos va a anclar será el mismo que utilizamos la semana pasada, Lucas capítulo 24, versículos 27 y versículos 44. El versículo 27 dice: Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y el versículo 44 dice: Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El objetivo principal para la lección del día de hoy es el siguiente: explorar cómo los tipos del Antiguo Testamento nos ayudan a comprender mejor el Evangelio y revelan la centralidad de Cristo en las Escrituras. Tanto la semana pasada como esta, estamos considerando estos anticipos que Dios dio en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. La semana pasada consideramos las profecías respecto al Mesías y vimos cómo estas profecías, el grupo de profecías que alcanzamos a estudiar, algunas de tantas de estas, apuntan al Mesías y su cumplimiento en Jesús. El día de hoy vamos a considerar otro de estos anticipos que encontramos en el Antiguo Testamento respecto del Mesías y que se cumplen también en Cristo. Estos anticipos se conocen como tipología. De esta forma, el Antiguo Testamento está lleno de imágenes, de eventos, de personas, de instituciones que por diseño divino prefiguran a Cristo y a su obra redentora. Esta conexión entre todos estos elementos que te acabo de mencionar y Cristo se conoce como tipología. Un tipo es una sombra o figura que apunta hacia una realidad mayor que se conoce como antitipo. Permíteme explicarlo de esta forma. Cuando tú tienes un martillo y golpeas una estructura, la forma que queda luego del golpe pudiera considerarse como el tipo, el molde que deja este golpe. Sin embargo, la realidad que dejó ese golpe es el martillo. Así también como si tú quisieras estampar un sello sobre algo, sobre alguna estructura, sobre algún papel o sobre alguna caja, la imagen que se forma es lo que proviene del sello, que en realidad esta es la realidad que deja esa marca. Esa marca es el tipo y el sello o el martillo, en los ejemplos que estoy dando, corresponderían al antitipo. De esta manera, estos elementos que acabo de mencionar que se dan en el Antiguo Testamento corresponden a los tipos de Cristo y es Cristo quien corresponde al antitipo, es decir, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento respecto de tipología tiene su cumplimiento en Cristo y revelan una realidad mayor que se cumple en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. En este pasaje el apóstol Pablo se está refiriendo a las ceremonias, a los ritos, a las comidas. Entonces está hablando que estas prefiguran o son una sombra de la realidad que es Cristo. Por otro lado, Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La tipología no es un simple simbolismo humano, sino que es un elemento intencional dentro del plan soberano de Dios. Y esta tipología incluye muchos aspectos y muchos elementos, desde personajes como por ejemplo Adán o Moisés, hasta eventos como el Éxodo o los elementos del tabernáculo. Cada uno tiene como propósito revelar a la persona
de Cristo y a su obra redentora. Así como lo leíamos en los versículos ancla del pasaje, del estudio del día de hoy y de la semana pasada, Lucas 24, versículo 27. Al profundizar en estos tipos, veremos la sabiduría de Dios al preparar a su pueblo para recibir al Mesías y al mismo tiempo la perfección de su obra redentora. Que este estudio nos ayude a admirar la unidad que existe en la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y otra vez a considerar la importancia de Cristo como el centro unificador del Antiguo y del Nuevo Testamento. El día de hoy, entonces, vamos a considerar tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Estos tipos pueden clasificarse en distintos grupos. Por ejemplo, están las personas como tipos de Cristo. Entre ellas, algunas pueden ser, por ejemplo, Adán, Melquisedec, José, Moisés, David. Otro son los eventos como tipos de Cristo. ¿Qué eventos prefiguran a Cristo o señalan a Cristo? El sacrificio de Isaac, el Éxodo, la serpiente de bronce. También tenemos instituciones como tipo de Cristo. Por ejemplo, el sumo sacerdote, el tabernáculo, el templo, el sacrificio pascual. También tenemos objetos como tipos de Cristo. Por ejemplo, el arca de Noé, el maná del cielo, la roca que daba agua. También tenemos pactos como tipos de Cristo. Por ejemplo, el pacto con Abraham y el pacto con David. En esta ocasión vamos a considerar únicamente dos tipos. El primero será una persona como tipo de Cristo, que el día de hoy será José, y el segundo es un evento como tipo de Cristo, que el día de hoy será el Éxodo. Entonces, vamos a considerar tanto a José como el Éxodo, vamos a estudiar su relación y su conexión con Cristo y luego de eso vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de aplicación. Entonces, si estás listo, comenzamos. El primer tipo de Cristo que consideraremos el día de hoy es José. A través de la historia de José veremos elementos particulares que se desarrollaron en su vida y que también se replicaron en la vida de Jesús. De esta forma podemos considerar a José como un anticipo de lo que había de venir después en Cristo. En José, su vida llena de sufrimiento, de humillación y de exaltación anticipa esta obra redentora de Jesús. En primer lugar, José fue amado por su padre. Génesis capítulo 37, versículo 3, puedes encontrar esta realidad. Esto también se cumple en Cristo. Jesús fue el Hijo amado del Padre. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 17, puedes encontrar esta escena en donde el Padre dice respecto de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En segundo lugar, José fue rechazado por sus hermanos. Estos hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿En dónde puedes encontrar esto? En Génesis capítulo 37, versículo 28. Por otro lado, Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Fue traicionado por uno de sus discípulos y fue vendido por 30 piezas de plata. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 1, versículo 11, también en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. En tercer lugar, José fue acusado injustamente. Recuerda este episodio en que la esposa de Potifar intenta tener un acto sexual con José. José huye del lugar y esta mujer, la esposa de Potifar, lo acusa injustamente. Y esto le costó a José el ser enviado a prisión. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 20 revelan esta historia. En Cristo, Jesús fue arrestado, Jesús fue acusado injustamente y fue condenado a morir aún siendo inocente. Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60.
En cuarto lugar, José fue humillado antes de ser exaltado. Cuando fue acusado injustamente, esto le costó la cárcel, esto le costó la prisión. Y luego de ser esclavo y prisionero, pasó a ocupar el segundo lugar de autoridad en Egipto luego de interpretar los sueños del faraón. En Génesis capítulo 41, versículo 41, puedes encontrar esto. Cristo, Jesús, se humilló a sí mismo al tomar forma de siervo y condición de hombre y morir en la cruz para luego entonces ser exaltado y recibir el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 9. En quinto lugar, José salvó a su pueblo y a las naciones. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando interpreta el sueño del faraón que indicaba que vendrían 7 años de bonanza y luego de esto vendrían otros 7 años de una hambruna intensa. Entonces, José planificó para prever para estos 7 años de hambruna. De esta manera, fue usado por Dios para salvar a Egipto y también a las naciones circundantes de Egipto, quienes llegaron a Egipto a pedir grano, a pedir comida, y no solamente a ellos, sino que también a su propia familia. ¿Dónde puedes encontrar esto? Génesis capítulo 45, versículos 5 al 7. Por otro lado, Jesús es el Salvador del mundo, quien trae salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones que vienen a Él en fe. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 4, versículo 42. En sexto lugar, José perdonó a sus ofensores en lugar de vengarse de ellos. Cuando los hermanos de José, enviados por su padre Jacob, llegan a Egipto a pedir también alimento, a comprarlo, José los reconoce como sus hermanos, aunque ellos no lograron reconocerlo a él. Y en vez de actuar con venganza, José actuó en perdón, asegurando también que todo lo que había sucedido había sido plan de Dios. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 50, versículo 20. Por otro lado, Jesús perdonó a sus enemigos en la cruz, ofreciendo incluso gracia a quienes lo juzgaron y lo crucificaron. Lucas capítulo 23, versículo 34. En séptimo lugar, José actuó como mediador. José medió entre el faraón y Egipto al administrar la provisión durante estos 7 años de hambruna. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 41, versículo 55. Cristo, por su parte, es el único mediador entre Dios y los hombres, y en esta posición Él intercede por nosotros como sumo sacerdote. Eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Por último, en octavo lugar, José reunió a su familia en Egipto y les proveyó todo lo necesario para vivir. Una vez que perdonó a sus hermanos y se mostró ante él, se reveló ante él como su hermano, mandó a llamar a su padre y a todo el pueblo de Israel junto con él. Entonces, reunió a su familia. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 46, versículos 29 al 31. Jesús, por su parte, reúne a su pueblo llamándolos a ser parte de su reino eterno, así como lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. José es un tipo de Cristo porque su vida refleja el sufrimiento seguido por gloria, el rechazo seguido por exaltación, la humillación seguida de redención. En José vemos también un adelanto del ministerio de Jesús. Esta conexión nos recuerda que la Biblia, desde principio a fin, apunta hacia Cristo como el cumplimiento de todos los propósitos de Dios en la redención. Como José le dijo a sus hermanos también, Dios lo encaminó a bien, así como dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Podemos ver entonces cómo en Cristo Dios ha obrado
para nuestro bien y también para su máxima gloria. José, entonces, es el primer tipo de la lección del día de hoy. El segundo tipo que consideraremos el día de hoy es el éxodo. Este es un evento como tipo de Cristo. El éxodo completo representa y prefigura a Cristo porque muchos de sus elementos señalan la obra también de Cristo. Entonces, vamos a considerarlos uno por uno. En primer lugar, el éxodo. La esclavitud en Egipto como imagen de la esclavitud al pecado. Israel estaba oprimido, estaba esclavizado en Egipto y no tenía ninguna posibilidad de librarse de sus opresores. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. La humanidad está también esclavizada al pecado, así como dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Y Jesús vino a liberar a su pueblo de esa esclavitud y de la muerte, así como dice Romanos 6, versículo 18. En segundo lugar, el Cordero Pascual como figura de Cristo. Durante la 10ª plaga, un cordero sin defecto fue sacrificado. ¿En qué momento ocurrió esto? Cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Moisés, indicado por Dios, le pide a los israelitas que sacrifiquen un cordero pascual y que pinten los dinteles de su puerta con la sangre de este cordero para que el ángel pasara por sobre la casa que tuviera esta sangre en su puerta. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7, también en los versos 12 y 13. Jesús, por otro lado, es el Cordero que quita el pecado del mundo a través de su propia sangre, como lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. En tercer lugar, el cruce del Mar Rojo como símbolo de la salvación por gracia. Dios abrió el Mar Rojo para que Israel pudiera atravesar en seco, librándolos de esta manera del ejército egipcio. ¿En dónde podemos encontrar esto? En Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. El cruce del Mar Rojo prefigura el bautismo y esto simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección y también nuestro paso de la muerte a la vida. Eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2, también en Romanos capítulo 6 versículo 4. En cuarto lugar, el maná del desierto. Dios proveyó maná en el desierto para alimentar a su pueblo. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Puedes ver que a través de toda la travesía de Israel en el desierto, Dios nunca los abandonó, Dios nunca dejó de proveer este maná del cielo. Cristo dice de Él mismo, yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida eterna. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. En quinto lugar, la roca que dio agua. En el desierto, Moisés golpeó una roca. Allá en Éxodo capítulo 16, versículo 4, puedes observar esta historia. El pueblo está atravesando por el desierto, llegan a un lugar donde no hay agua, el pueblo empieza a quejarse contra Moisés, están a punto de apedrearlo. Dios le dice a Moisés, ve a esa roca, yo voy a estar parado encima de esa roca, golpea esa roca y comenzará a brotar agua. Jesús es la roca que fue golpeada en la cruz y de la cual brota también el agua viva. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. En sexto lugar, el pacto del Sinaí como anticipo del nuevo pacto. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y también en el capítulo 20, versos 1 al 17. En el nuevo pacto, Dios cumple la ley
Y también nos da al Espíritu Santo, quien escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso lo puedes leer como una profecía del Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 31, versículo 33, y en el cumplimiento en Hebreos capítulo 8, versículo 6. En séptimo lugar, la nube y la columna de fuego. A través de toda la travesía de Israel por el desierto durante estos 40 años, Dios guió a Israel mediante una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cada día, cada noche. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Jesús es la luz del mundo que guía a su pueblo en medio de las tinieblas, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 12. Y en Él, también en Jesús, tenemos la presencia continua de Dios con nosotros, como lo dice Mateo capítulo 28, versículo 20. En octavo lugar, la tierra prometida como símbolo del descanso eterno. La liberación del pueblo de Israel de Egipto culminó en la promesa de una tierra en donde Israel encontraría descanso y también prosperidad. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Jesús nos conduce hacia la verdadera tierra prometida. Esta tierra prometida que es el descanso eterno en su presencia. Así como lo dice Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10. El Éxodo no solo es una narración histórica, sino también una obra maestra divina que señala hacia el mayor éxodo, la redención lograda solamente por Cristo. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, Cristo nos libera también de la esclavitud del pecado y nos guía hacia la vida eterna. Al estudiar el Éxodo, somos llevados también a adorar la sabiduría y la soberanía de Dios, quien orquestó este evento como una sombra de la salvación perfecta que vendría después únicamente en Cristo. En José y en el Éxodo, como tipos de Cristo, podemos considerar también cómo existe una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo esta unidad se encuentra únicamente en el cumplimiento de todas las cosas en Cristo nuestro Mesías. Luego de considerar todo esto, entonces vamos a comenzar con nuestra sección de preguntas de aplicación. Para la primera pregunta de aplicación, quisiera invitarte a considerar lo siguiente: que a través del estudio de los tipos del Antiguo Testamento podemos de una manera maravillosa darnos cuenta de que a Dios no se le escapa absolutamente ningún detalle y que todo lo que Él hace tiene un porqué. Cada uno de los elementos que podemos observar, que hemos observado en la vida de José y en el Éxodo, y eso es solamente en estos dos eventos como tipos de Cristo. Si tomáramos en cuenta más tipología acerca de Cristo, encontraríamos exactamente el mismo principio, muchos detalles que apuntan hacia Cristo. Entonces, todo lo que hace Dios tiene un porqué. Considerando esto, la pregunta para tu estudio personal es la siguiente: ¿habías considerado esto antes en tu estudio de la palabra de Dios? La segunda pregunta para tu estudio personal es la siguiente: ¿por qué crees que Dios quiso revelar a Cristo a través de estos tipos? Para responder a esta pregunta, reflexiona en lo siguiente. Desde el principio, el plan de Dios apuntaba hacia Cristo, pero al mismo tiempo, la revelación de Dios al hombre es progresiva, es paso a paso, de menor a mayor. El cumplimiento en Cristo de todas las profecías y de todas las tipologías revela también el plan perfecto de Dios. Para la tercera pregunta de tu estudio personal, quisiera invitarte a considerar lo siguiente. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias acerca de la venida de Cristo para el
perdón de los pecados de todos aquellos que creen. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Él es la buena noticia. Él es el Evangelio. Considerando esto, la pregunta para tu estudio personal es la siguiente. ¿Cómo un buen entendimiento del Antiguo Testamento nos ayudará a tener un mejor entendimiento del Evangelio, es decir, de Cristo? La cuarta pregunta para tu estudio personal es la siguiente. ¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar que Cristo es suficiente y que Él cumple todas las promesas de Dios? Como lo vimos la semana pasada y también en la sesión del día de hoy, Dios hace todo con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un porqué. Y a través de todo el plan de Dios, desde Génesis hasta su cumplimiento en Cristo, hemos visto a Dios organizando todas las cosas para que se acomoden al plan que Él mismo diseñó y Él también proveyendo todo lo necesario para que ese plan se cumpla. Entonces, para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a tomar un tiempo de oración, un tiempo de meditación, tanto en lo que comentamos la semana pasada, así como también lo que hemos comentado en esta ocasión. Y quisiera invitarte a considerar algo. Es el orgullo el que nos impide entregar toda nuestra vida al Señor, entregarnos completamente a Él. ¿Por qué menciono esto? La pregunta es, ¿cuáles son las áreas de tu vida que necesitas o en las que necesitas recordar que Cristo es suficiente y que Él cumple todas las promesas? Cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, de angustia, en donde estamos anhelando que Dios cumpla sus promesas, en muchas ocasiones esas promesas tardan su llegada, tardan su venida por situaciones que se dan como consecuencia de malas decisiones que provienen del orgullo tuyo y mío. Mientras en nuestra vida exista ese orgullo, no podremos entregarnos completamente a Él. De esta manera, entonces, necesitamos recordar que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente para todos nosotros. Pero esto será una realidad siempre y cuando tú y yo nos entreguemos y nos sometamos completamente a Él. Cuando digo es una realidad, me refiero a el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Se darán como una consecuencia también de que tú y yo nos entreguemos en dependencia total y absoluta de Él. Para la última pregunta de tu estudio personal, quisiera invitarte a considerar lo siguiente. Cristo ha cumplido todo en tu lugar y en el mío. La pregunta para tu estudio personal es la siguiente. ¿Cómo puedes vivir una vida que glorifique más plenamente su nombre? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a pensar en aspectos del corazón y también en aspectos prácticos. Por ejemplo, lo que comentábamos en la pregunta anterior, el orgullo. ¿Qué áreas de mi vida todavía no he entregado al Señor? Tú conoces cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas y qué áreas todavía no has entregado y rendido totalmente al Señor. Por otro lado, en el aspecto práctico, ¿qué cosas podemos hacer tú y yo para vivir una vida que glorifique más plenamente su nombre? Piensa en cómo se expresa la salvación de Dios en tu vida, cómo se ha expresado en términos prácticos, en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de relacionarte con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en tu trabajo, en la calle, en cualquier relación interpersonal. Cómo la salvación de Dios se ha hecho evidente ahí. Y si hay áreas de estos aspectos prácticos que te acabo de mencionar en los que hay que trabajar, bueno, esa puede ser un buen inicio para enfocarnos en eso y pensar, bueno, esto glorifica a Dios. Quisiera animarte a pensar lo siguiente, no podemos cambiar actitudes de manera profunda si lo intentamos hacer en nuestras fuerzas. Por eso iniciaba esta última sección diciendo, Cristo ha cumplido todo por nosotros. Por lo tanto, en Él y por Él es que tú y yo podemos llegar a expresiones prácticas de una manera real y profunda, solamente en Él. Estamos terminando entonces nuestra segunda y última lección
sobre estos anticipos del Antiguo Testamento respecto de Cristo. Espero que tanto la lección de la semana pasada, así como esta, nos ayuden a fortalecer nuestra fe, a pensar y a reconocer que Dios tiene todas las cosas bajo control, que Él orquesta absolutamente todo, que Él provee todo lo necesario para que su plan se cumpla, que Cristo es, siempre ha sido y siempre será el centro de toda la revelación de Dios. Nuevamente, así como te lo decía la semana pasada, si estás viendo este video y no perteneces a nuestra congregación, ni tampoco perteneces a otra congregación y llegaste a este video por estar buscando algo en internet y te llamó la atención y llegaste hasta este punto, quiero decirte que no fue una coincidencia. Dios no hace nada al azar. Todas las cosas que Dios permite tienen un porqué. Y si estás viendo este video es porque Dios también está llamando a tu corazón. Si es así, entonces no cierres la puerta de Él. Invita a Dios a tu vida. Si no tienes una relación con Él, quisiera desafiarte en este momento a tener un tiempo de oración ahí en tu casa, a pensar en las cosas que hemos comentado en esta grabación, así como en la de la semana pasada, y honestamente pedirle a Dios, Señor, te necesito, quiero conocerte. Este puede ser el primer paso para tener una relación con el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.